La audiencia puede tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Fabián Urbano Alcaíno Sepúlveda. Maritza Raquel Aldana Cabezas. Luis Felipe Avaria Rosales. Minerva Alejandra Bravo Rosales. Rodrigo Iván Bustamante Loyola. Roberto Manuel Buxel Contreras. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Daniel Alexis Canteros Rivas. Andrea del Carmen Cárdenas Trujillo. Francisco Javier Carrillo Álvarez. Carol María Paz Constanzo Fierro. Eric Sebastián Contreras García. Carolina Estefanía Escalona Sepúlveda. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Calina Fernanda Espinosa Sandón. Valentina Thaís Figueroa Retamal. Romina Soledad Gutiérrez Beyer. Astrid Alexandra Hart Friedrichs. Matías Nicolás Hernández Bravo. Daniel Farid Herrera Belaunde. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Stephanie Andrea Hefner Asmussen. Ricardo Antonio Jara Mulet. Diego Andrés Larrondo Pardo.
Paula Javiera López Cámara. Mariana Inés Maldonado Muñoz. Daniel Andrés Manríquez Sansígolo. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Génesis Constanza Martínez Mellado. Carlos Eduardo Medrano Alarcón. Juan Andrés Méndez Fuentes. Marcelo Alejandro Mendoza Cantero. Martín Nicolás Montupil Tello. Roberto Juan Manuel Obando Calderón. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Magali Daniela Obligado Cortés. Luis Nicolás Riesco Suárez. Claudio Andrés Riquelme. Luis Nicolás Rojas Bueno. Paulo Alberto Román Peña. Estefanía Andrea Saavedra Reyes. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Patricio Nicolás Salinas Pavese. Matías Alonso Sandoval Araneda. Dianina Alejandra Sandoval Huidobro. Claudia de Los Ángeles Soto Gaete. Nicole Alexandra Soto Valenzuela. Camila Eliana Tapia Catalán. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Claudia Paz Valencia Núñez. Diego Esteban Vigueras Mozo.
Mauricio Ignacio Vilches Moraga. Camila Loreto Villegas Delfín. Roberto Esteban Villegas Merino. María Catalina Zuleta Álamos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogada o abogado, según corresponda. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech Urra, se dirigirá a la audiencia. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores presentes en esta audiencia, nuevas abogadas, nuevos abogados. Es esta, como todas las de su especie, una ceremonia no solo de gran importancia y trascendencia por su contenido, esto es, porque ustedes hoy han adquirido formal y legalmente el título de abogada o abogado, lo que representa un instrumento de vida para cada cual, sino que lo es particularmente por su profunda significación, desde que, esperamos, podría traducirse en un hito de reflexión y tal vez compromiso. El juramento de estilo que han prestado de viva voz y plenamente conscientes ante la presencia del más alto tribunal de la República y con testigos tan abonados como sus padres, familiares y amigos más directos, deberá proyectarse claramente a su conducta profesional, direccionada a lo social, esto es, golpear en ustedes la visión histórica pasada con sus luchas, sufrimientos y esperanzas, vinculada con vuestro personal compromiso frente a la realidad presente y futura del país. En relación a este aspecto del pensar, es que quisiera invitarlos para que juntos tengamos un momento de meditación sobre la base de una realidad aparentemente ajena, pero que es muy propia de todos, como que constituye parte del sustrato cultural sobre el que habremos de vivir y sobre todo ejercer esta noble profesión nuestra. Deseo entonces, y aprovechando que este es el último día del mes de octubre, recordar y destacar aquí la figura de una mujer que, desde otro ángulo y nivel cultural, dejó profundas huellas en la sociedad chilena y que ustedes, como jóvenes abogados conscientes, deberán tener en cuenta. En este mes de octubre se ha estado celebrando no solo en Chile, sino que en muchos otros países, particularmente latinoamericanos, el centenario del nacimiento de la folclorista Violeta del Carmen Parra Sandoval, nacida en San Carlos en el año 1917, en un hogar modesto, compuesto por un profesor primario rural, una dueña de casa y bordadora, más 6 hermanos, que
Curiosamente, tanto ellos como sus descendientes no han dejado de marcar pauta en los ámbitos de la literatura y la música nacional e internacional. Me parece que el caso de Violeta y su legado, del cual se hace gran caudal ahora con ocasión del centenario, no es fácil comprenderlo, menos encajonarlo en un determinado aspecto de este, como podría ser, en términos generales, solo por su música o por la letra de sus canciones, o bien por ambas, o tal vez por su participación e influencia política, desde que, de algún modo, toda esta semilla desemboca en realidades tan concretas e importantes de la vida nacional como son, por ejemplo, la propia reforma agraria y los tremendos cambios sociales y políticos que nos tocó vivir en la segunda mitad del siglo XX. De cuanto he podido leer al respecto, me parece que no se trata simplemente de un fenómeno literario o musical, pues lo cierto es que el impacto social de su arte es la consecuencia de los tiempos en que vivió. Aquellos cuando la sociedad chilena recién insinuaba la necesidad de un cambio radical en la estructura social, particularmente en el campesinado, que era el origen de la cantautora. Al parecer, es verdad que los artistas nacen tales, o al menos con clara tendencia a ello, y después, durante su formación, que reciben con fuerza las influencias de la época que les corresponde vivir. Allí se hace efectivo después su aporte, su semilla o siembra, que habrá de germinar y dar sus frutos muchas veces cuando ya no están. Así, de ese modo, es frecuente que en vida sean incomprendidos y su reivindicación se produzca cuando se suceden los fenómenos que adelantadamente anunciaron, lo cual muchas veces ocurre después de su muerte. Este pareciera ser uno de los casos. Ella no tuvo preparación académica alguna, ni impulso semejante a aquella pretensión, pues cantó y compuso libremente para, por el camino, convencerse a sí misma de que su obra bien valía la pena tener un destino, un objeto determinado y superior. Violeta era una mujer humilde, de apariencia física muy común, apasionada, sobre todo en el amor, de fuertes convicciones, tenaz, valiente y comprometida. Así, Joan Turner, la bailarina y fundadora del Centro de Danza Espiral, que llegó a Chile en 1954 y que es la viuda del cantante Víctor Jara, al recordarla expresa, comillas, mujer poco convencional y sin la menor consideración por las apariencias. Violeta se vestía tan sencillamente como una campesina, y en la época en que las de su clase lucían peinados ahuecados o permanentes, ella llevaba el pelo largo y casi despeinada. Cantaba según la tradición campesina, casi monótonamente y sin artificios. Su guitarra y su voz parecían brotar de la tierra. Cierre de comillas. Su afición por escribir y cantar fue siempre algo natural, no valorado ni comprendido en su verdadera dimensión, ni siquiera por ella misma. Su hermano Nicanor Parra cuenta que para él el verdadero minuto de iluminación de Violeta se dio en el año 1952 en su casa de calle Maquíver 22 de Santiago, en circunstancias que, encontrándose él estudiando un tipo de poesía popular llamado contrapunto o simplemente payas, a poco de haber llegado de Inglaterra, en donde él estuvo haciendo un doctorado en cosmología, periodo que de paso aprovechó también para escribir los borradores de lo que más tarde fueron sus poemas y antipoemas, llegó a verlo Violeta y le preguntó qué hacía con tanto empeño. Le contó aquello y le leyó algunos bosquejos, a lo que ella respondió, ¿y eso estudias? Esas son las canciones de los borrachos de Chillán. Yo te voy a mostrar unas obras mías buenas. Y así fue. Salió y al rato volvió con una gran cantidad de coplas y canciones escritas por ella, que al decir de Nicanor eran todas estupendas, excelentes. Estudia esto mejor, le dijo.
De allí se inició una conversación por mucho tiempo y Violeta allí comprendió con su hermano que lo que ella creía eran las canciones de borrachos y que por su parte componía no eran tal, sino era la verdadera poesía popular chilena, escrita en décimas, esto es, estrofas de 10 versos y estos los versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas. Recordó ella entonces los cantos de su madre, las fiestas agrícolas y religiosas, las procesiones, los cantores del mercado de Chillán y los velorios de los angelitos. Se lanzó así, con pasión y urgencia, a recuperar las canciones del campo antes que se extinguieran por el éxodo campesino a las ciudades y la invasión comercial de la música extranjera, entre otras muchas razones. Muchos años después, un cantautor y amigo de Violeta, Osvaldo Rodríguez, sobre este hecho escribiría lo siguiente: cuando Violeta es enviada al campo por su hermano Nicanor, se está repitiendo la voluntad de Manuel de Falla, quien, en Andalucía, andaba preocupado por los años 20 de que pudiera perderse el cante jondo, que es el canto gitano de sentimiento profundo y tono quejumbroso. Entonces, Falla mandó a su mejor alumno a recorrer los campos y a escuchar a los cantores y agruparlos en el primer festival del canto flamenco. Este alumno era nada menos que Federico García Lorca, quien, al igual que Violeta, recibiría un impacto inigualable en su contacto con la poesía campesina, lo que ayudará a formar y definir su propio lenguaje. Cierre. Otro momento importante en la vida de Violeta también está vinculado a la figura de su hermano, que es el haber asistido, invitada por él, por su hermano, al cumpleaños número 49 de Pablo Neruda, que se celebró en su residencia Michoacán, ubicada en Avenida Lynch Norte 164 de la comuna de La Reina. Allí Violeta no conocía a nadie y mientras todos estaban en el patio, ella se sentó en una silla de cocina al pie de un enorme castaño y cantó varias de sus canciones, muchas provenientes de su recopilación. Los comensales, que eran intelectuales, poetas, periodistas, políticos y especialmente dirigentes del Partido Comunista, quedaron impresionados con ella y en ese mismo momento le extendieron invitaciones para actuar en otros lugares. Ello fue algo así como su presentación en sociedad, en donde conoció además a los integrantes del conjunto Cuncumén, que recién regresaba de una gira internacional, como también conoció al ícono del folclore de la época, doña Margot Loyola. Todo aquel periodo histórico de Chile era rico en acontecimientos, pues en el hecho y también larvadamente se generaba la idea y la necesidad de alterar la estructura social del país, sacando a la vista las desigualdades y luchas por una mayor justicia. Ayudó al naciente neofolclor, que se anunciaba comprometido y denunciante, entre otras muchas circunstancias, el hecho de que la música del ramo en el momento era muy limitada en cuanto a su lenguaje y contenido. Tanto era ello que Ignacio Valente, uno de los críticos literarios más poderosos del país, en una ocasión habría comentado lo siguiente, comillas: siempre me ha sorprendido la estupidez de las letras de las canciones que uno suele oír. Ya canten penas de amor, exalten la naturaleza, ya aborden una tragedia íntima, suelen ser increíblemente vulgares y necias, por lo menos cuando se les quita la música y se las lee como textos líricos. No es una excepción la que suele pasar por música folclórica chilena, esa que cantan con voz impostada cantores disfrazados de guasos, repitiendo la eterna historia del sauce, del estero, de las faenas campestres vistas con ojos de ciudad, exotismo de utilería, producto superficial de exportación. El folclore al que se adscribe Violeta Parra es otro,
más subterráneo y profundo, más ligado a las raíces del pueblo, más auténtico. Cierro comillas. Violeta Parra, profundamente convencida de que el folclore y la música folclórica, nacida desde el pueblo y que ella, como vimos, en gran parte recuperó, tenía que volver al pueblo, esto es, a su origen, precisamente para que los afectados tomaran conciencia de su realidad. Ciertamente que tuvo muchas dificultades al respecto y rara vez fue invitada a actos, eventos públicos y festivales. Tal vez donde encontró mayor sintonía debió ser en la Universidad de Concepción, pues allí se celebraban grandes festivales y escuelas de verano, en donde se le invitaba especialmente a cantar y a dictar clases de cueca. Lo anterior sucedió sobre todo mientras fue rector de aquella casa de estudios, don David Stitchkin Branover, que le dio un tremendo empuje cultural a esa universidad. El no ser tomada en cuenta era algo que indignaba a Violeta. Margot Loyola recordó que ese mismo año a ella la invitaron a unas jornadas de folclore latinoamericano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A Violeta no la invitaron y entonces ella le cedió un espacio dentro de su presentación. Lo recordó así. Dos puntos claros, comillas. Me pareció injusto y le ofrecí parte del tiempo que me correspondía. La anuncié, comillas. Aquí en Chile tenemos un gran valor que deseo que conozcan. Así que voy a pedir que suba mi comadre Violeta Parra. La Violeta subió con su guitarra y dijo: a mí me gusta entrar por la puerta y no por la ventana. Por lo tanto, comadre, yo no le voy a cantar a ninguno de esos que están allí. Le voy a cantar a usted. A la media vuelta y dando la espalda al auditorio, me cantó. Cierre de comillas. La vida de la cantautora, tal vez, como la mayoría de los artistas, tiene coincidencias excepcionales. Lo es, por ejemplo, el que Gabriela Mistral, en el año 1917, curiosamente, año en que a cientos de kilómetros nacía Violeta, escribió, comillas, el poeta de los humildes será mañana una mujer. Y precisamente es con ella que se da otra coincidencia. Ambas son de origen campesino y sus respectivos padres fueron profesores primarios rurales. Lo mismo que el caso de Neruda, cuya mamá fue también profesora primaria en la escuela número 2 de Parral. Y sus respectivas madres fueron abnegadas dueñas de casa, que, como si fuera poco el trabajo y la responsabilidad de la crianza, ayudaron al presupuesto familiar desempeñando diversas manualidades de costuras. En cuanto a Violeta Parra, es evidente que un factor casi permanente de su vida fue el dolor, sea por hechos familiares o ajenos, pues se apropió de todos. Las aflicciones por el mal amor, el desengaño y la traición amorosa, sumado al sufrimiento que imperaba en el ambiente social, fueron causantes de su actuar irreverente, rebeldía, su altivez e incluso su soberbia, como también la necesaria consecuencia de sus constantes decepciones, desengaños y su profunda sensibilidad ante la injusticia. Ella canta el dolor porque lo ha sufrido. La injusticia no le es lejana, pero todo lo transformó en creación artística. El caso resulta aplicable a aquella expresión de Nietzsche que dice, comillas, el palo que no me mata me hace más fuerte. Es por eso que el vivir, el luchar y el cantar se encarnan en su persona y se conjugan en un solo sentimiento. Violeta lo dio todo por transformar el dolor propio y ajeno en esperanza, pero siempre quiso sentirse reconocida y compensada, lo que no logró en vida.
Por cierto que a ello agregó sus repetidos desamores o fracasos sentimentales, a lo que atribuía especial significación. Pero, como sabía, a través del canto, sus frustraciones y deseos. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. El hombre que yo más quiero, en la sangre tiene hiel. Me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover. Más quiero. Y de nuevo, qué amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Respecto de su fracasado matrimonio con Luis Cereceda, padre de Ángel y Violeta, empleado ferroviario, 4 años menor que ella y a quien conoció en el restaurante en que ella cantaba. Empezó, comillas, anoto en mi triste diario, restaurante El Tordo Azul. Allí conoció un gandul de profesión ferroviario. Me jura por el rosario, casorio y amor eterno. Me lleva muy dulce y tierno. Atá con una libreta y condenó a la Violeta por 10 años de infierno. Cierro comillas. Por otro lado, cantos, que en definitiva dieron nada menos que origen al llamado canto libre de América y a la nueva canción chilena o el neofolclor, también se le produjo decepción y se dice que hasta de sus propios hijos sintió celos, dado que estos, además de su juventud, contaban con otros medios musicales y adhirieron al folclore cuando éste estaba en plena evolución. Al parecer, fue precisamente toda esta gama de sentimientos y de fuerza interior la que permitió que en sus últimos años se gestara y diera frutos un proceso de decepciones, dolores, resignación y profundo amor que, curiosamente, destapó al máximo su genio, creara tal vez 2 de sus mejores obras. Volver a los 17, que según algunos no se refiere al deseo de volver a tener esa edad, sino que lo que deseaba era retornar al seno materno, pues no olvidemos que ella había nacido en los años 17, lo que, combinado con la fuerza creadora del amor, fue capaz de generar aquella bella canción. Algunos, no obstante, estiman que tal canción sería la expresión de felicidad por un efímero amor otoñal con un joven 20 años menor, lo que para otros va a significar una suerte de anticipo de la trágica decisión final. Tal vez quiso descansar, tal vez quiso nacer de nuevo. Del mismo modo y con iguales ingredientes emocionales, compuso su más famosa canción, hoy himno universal, que se escucha en todo el orbe. ¿Cuál es su famosa Gracias a la vida?, que es la síntesis de su herencia eterna. Modestamente, no creemos que pueda advertirse alguna contradicción entre aquel hermoso homenaje a la vida y su determinación de poner término a estas, desde que el resumen de lo largamente vivido, con plenitud de facultades, no es posible olvidar en un momento de depresión profunda como aquella, por compleja e incomprensible que ésta sea. Permítanme, querido público, invitarlos a escuchar no más de 2 o 2 minutos y medio una parte de aquel verdadero himno. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros. Gracias a la vida que cuando los abro que me ha dado
perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Queridos jóvenes y noveles, abogadas y abogados, la historia patria la escriben no solo los héroes, sino que todos los habitantes que a diario y en muy distintas actividades crean, construyen, recomponen, proponen, proyectan obras del más diverso tipo. Lo importante es comprender su objeto y también su destino. No crean, eso sí, que el trabajo aparentemente simple como el nuestro u otros más simples aún no tengan la importancia de aquellos a que nos hemos referido. Les pido que valoren su trabajo e impongan en él el sello de la virtud y el honor que los hará reconocibles por todos. Los felicito junto a sus familiares por el éxito alcanzado y les insisto en creer en nuestro futuro de esperanza y dignidad. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término. Y a celebrar, ¿no? La reflexión, mañana es feriado, apliquemos el criterio de las dietas. El lunes empezamos, el lunes, ¿listo? Muchas gracias, chao muchachos. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración y será hasta pronto.